Seguimos en Canal 6 y en una emisión especial esta semana, antes de las elecciones generales, tenemos la presencia de Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda. Exactamente. Así es, acertamos, porque estuvimos hablando del tema de la izquierda, que han cambiado varias veces de nombre, y ahora, permitime, vamos a Frente de Izquierda, es decir, que lo resumen el Partido Obrero y ¿quién es más? El Partido de los Trabajadores Socialista e Izquierda Socialista. Formamos el Frente de Izquierda junto con otras organizaciones obreras y de izquierda como el PSTU y distintas organizaciones sociales y políticas. Y el candidato a presidente es Del Caño. Exactamente, va Del Caño como candidato a presidente, Miriam Bregman candidato a vice, Néstor Pitrola va como candidato a gobernador y a diputado nacional. Nosotros queremos lograr que nuevamente Néstor Pitrola entre al Congreso Nacional como diputado, aumentar la representación parlamentaria, y yo, Rodrigo Amoroso, encabezo la lista del Frente de Izquierda acá en Moreno como candidato a intendente, y después la lista de concejales tienen que ver con todos luchadores populares. Encabeza Ricardo Ferrari, un delegado del Ferrocarril Sarmiento, que ha denunciado el vaciamiento de los siriglianos, del grupo sirigliano, que provocó tantas tragedias con el Ferrocarril Sarmiento. En segundo lugar está Walter Valdemoros, que es delegado del Hospital Garrahan, que actualmente está luchando contra el vaciamiento del presupuesto por parte de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y en tercer lugar va Belén Gómez, que es una luchadora estudiante universitaria por los derechos de la mujer. Está bien. ¿Y vos caminás los barrios de Moreno? Sí, yo soy Rodrigo Amoroso, soy docente de acá del distrito, trabajo en escuelas públicas. Y estuvimos haciendo una campaña casa por casa, vecino por vecino, planteando nuestra plataforma de salida a la crisis que vive Moreno y también la crisis provincial y nacional, porque el país se encuentra sumergido en una crisis económica y política muy importante, donde el gobierno nacional ha utilizado los fondos del Banco Central, los fondos del ANSES para pagar 150.000 millones de dólares de deuda externa, y tanto Macri, Massa, Stolbizer como Scioli están preparando la devaluación de la moneda y un ajuste contra los trabajadores, contra los jubilados, a partir del aumento de los servicios de luz, gas, de las tarifas, y obviamente que una devaluación trae por consecuencia el aumento del precio de las mercaderías, la carne, la verdura, todo lo que uno necesita para vivir, menos aumentan los salarios. O sea, los trabajadores nos vamos a tener que ajustar el cinturón con cualquiera de estos cuatro presidentes que ganen, ¿no? Por eso llamamos a votar al Frente de Izquierda y a Del Caño presidente. Pero vos sos candidato a intendente. Exactamente. Es decir, vos tenés una propuesta como intendente y tenés una visión de Moreno desde el punto de vista municipal, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ves y qué es lo que propones? Bueno, acá durante 20 años ha gobernado el intendente Mariano Wes, que nos deja un Moreno destruido desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la infraestructura. La mitad de la población no tiene cloacas, no tiene gas natural, no tiene agua corriente, 11.000 calles de tierra y las otras 11.000 están destruidas por falta de mantenimiento. Tenemos las escuelas donde yo trabajo sin estufas, sin ventiladores, con baños rotos, o sea, escuelas en emergencia edilicia. Tenemos el hospital colapsado porque tenemos el hospital Mariano y Luciano La Vega vaciado de personal, o sea, le falta personal, le faltan los insumos, que si bien depende de la provincia, yo como intendente voy a asegurar de que estén los recursos y el personal necesario para que el hospital funcione bien. Pero además hay que construir 2 nuevos hospitales porque la población de Moreno se ha triplicado. Las unidades sanitarias que sí dependen del municipio también están vaciadas, no tienen los insumos, no tienen los remedios y no tienen los profesionales, menos aún las ambulancias necesarias en los barrios claves por si llega a haber alguna urgencia para ser trasladado a un hospital de alta complejidad si hubiera un accidente o algún tratamiento superior al que pueden atender en una unidad sanitaria. Entonces, es decir, Moreno nos deja Wes en un estado calamitoso y nosotros planteamos reconstruir desde el Frente de Izquierda a partir de un plan de obras públicas, primer punto, plan de obras públicas para reparar las calles, para construir nuevas viviendas o un plan de viviendas. Esto generaría puestos genuinos de trabajo, porque trabajo para hacer en Moreno hay un montón. El tema es quién impulsa esta solución a los problemas que tiene Moreno de infraestructura, de reparación de calles, de escuelas, de las unidades sanitarias. Nosotros planteamos el plan de obras públicas generando trabajo genuino por un lado y por el otro lado solucionando los problemas que tiene la gente de no tener calle, de no tener cloaca, de inundarse. Entonces necesitamos los desagües hídricos, hay que comprar los caños, la brea,
todos los insumos necesarios, las maquinarias para llevar adelante este plan de obras públicas. Y bueno, y el Partido Obrero y el Frente de Izquierda tienen una propuesta concreta. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Bueno, a nivel nacional, nuestros diputados van a pelear, como ya lo están haciendo ahora, para que se le ponga un impuestazo a la renta financiera que hoy no paga impuestos, y derogar el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Los trabajadores que ganan 15.000 pesos pagan 3.000 pesos de impuesto a las ganancias todos los meses. Pero un especulador de la bolsa gana 100.000 pesos en un día y no paga impuestos. Nosotros le vamos a colocar un impuesto confiscatorio a esa renta financiera que hoy no paga impuestos, como a las mineras y a los grandes monopolios nacionales e internacionales. A nivel local le vamos a aumentar las tasas a las grandes cadenas comerciales como Carrefour, Disco, Bea, no al pequeño comerciante, no al pequeño kiosquero, estamos hablando de las grandes cadenas comerciales, a los especuladores inmobiliarios que en Moreno están construyendo megatorres multimillonarias donde los trabajadores no tenemos acceso a comprar esos departamentos, y a todos los grandes empresarios de Moreno, concesionarias de autos, y todo lo que tenga que ver con el gran empresariado de Moreno. Le vamos a aumentar las tasas para poder recaudar más desde el municipio, no a la vivienda única, no al trabajador que tiene un terrenito con su casita, no, estamos hablando de los grandes empresarios. Claro, pero eso no depende más de las leyes y de la mala organización que hay para adquirir tierras, ¿o no? Tierras y viviendas. Bueno, ese es otro tema. Nosotros estamos planteando la financiación del plan de obras públicas y de vivienda, con impuestos locales, o sea, las tasas municipales, impuestos provinciales, porque los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, donde se planta soja, trigo, que tienen tierras multimillonarias de valor de mercado, están pagando 6 pesos de impuesto por hectárea, mientras que uno con un terreno de 10 por 30 está pagando 200, 300, hasta 500 pesos de impuesto inmobiliario provincial. Entonces, con la recaudación nacional, provincial y local, vamos a financiar un plan de obras públicas a nivel país, y en Moreno también en particular. Después, las tierras ociosas que hay en Moreno, nosotros planteamos la expropiación, el loteo de las mismas, o sea, estoy hablando de tierras ociosas de grandes proporciones, no estoy hablando de un lote de 10 por 30 donde un trabajador está esperando ahorrar plata para construir su casa, estoy hablando de hectáreas donde en Moreno hay un montón de terrenos con esas características que no cumplen ninguna función social, mientras hay miles y miles de familias que no tienen acceso a la tierra para construirse su casa. Hay mucha gente que lo único que quiere es tener acceso a la tierra y la quiere pagar. Nosotros planteamos un plan de cuotas accesibles que no supere el 10% del ingreso, o sea, que tengan acceso, no cuotas de 6.000 pesos, de 7.000. Sí. Si acá en la Argentina el salario promedio en el país es de 7.000 pesos, es decir, que hay trabajadores argentinos o que viven en Argentina que ganan 2.600, como los cooperativistas, y otros que ganan 20.000, pero ganan 20.000 y pagan impuesto a las ganancias. Nosotros planteamos derogar ese impuesto a las ganancias, planteamos elevar el salario mínimo a 14.000 pesos en todo el país, que es la canasta familiar, que abarca alimentación, vestimenta, medicamentos, educación, transporte, esparcimiento para que la familia trabajadora se pueda divertir. Algunos me dirán, pero es utópico que un trabajador gane 14.000 pesos. Sin embargo, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero lo lograron apoyando la huelga de los aceiteros en Santa Fe. Hubo una huelga de 30 días, solamente apoyado por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. No estuvo Massa, ni Macri, ni Scioli, ni ninguna fuerza política patronal, solamente estuvo el Frente de Izquierda. Esa huelga triunfó y hoy los aceiteros de Santa Fe ganan 14.000 pesos para la categoría más baja, sí, de ahí para arriba. Entonces eso que lo logramos con la lucha, apoyando una huelga, si gobernáramos lo plantearíamos en todo el país, obligando a los municipios, a las provincias y al Estado Nacional, como también a todas las empresas del país, a pagar 14.000 pesos de salario mínimo para todos los argentinos que tengan trabajo, ¿no? Ustedes se han convertido en una fuerza muy movilizadora, es decir, que está en la calle y ante los conflictos. ¿Van a mantener eso más allá de la elección, esa metodología de trabajo político? Esta es la gran diferencia con el resto de las fuerzas políticas. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda toman todos los reclamos populares y los apoyan, con radios abiertas, con petitorios, con movilizaciones, con huelgas, hasta a veces con los piquetes. Nosotros hemos apoyado los piquetes de LEAR, de los trabajadores de LEAR, porque fueron despedidos 200 trabajadores. El Frente de Izquierda apoya incondicionalmente el derecho al trabajo. No queremos que una patronal alegue que tiene pérdidas, y encima una multinacional, sí, que le prefería importar los cables
porque Lear produce cables, esta patronal prefería importar los cables porque le sale más barato que pagar sueldos en la Argentina. Y eso que los sueldos de Argentina, como te dije antes, no son de los mejores. Pero hay países donde se pagan peores salarios y a esta empresa le salía más barato eso que contratar trabajadores. Entonces fueron despedidos. Fruto de la lucha, del aporte que hizo el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, de nuestros diputados donar el sueldo, porque sabés que los diputados del Frente de Izquierda ganan 14.000 pesos y el resto de la dieta que cobran, que son como 80.000, es donado a la lucha de los trabajadores, es donado para el alquiler de colectivos si los trabajadores se tienen que movilizar al Ministerio de Trabajo. Nuestros legisladores no se enriquecen y hemos logrado la reincorporación de esos trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos defendemos el derecho al trabajo, no es una demagogia, lo hacemos todo el día con la lucha. Sí. Entonces, todo proyecto que nosotros presentemos acá en el Consejo Deliberante, que presentemos en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires o que presentemos en el Congreso Nacional, siempre va a estar acompañado de la movilización popular. ¿Por qué? Porque al ser minoría siempre nos van a boicotear los proyectos. De hecho, nosotros hemos presentado en la legislatura provincial el boleto educativo gratuito y solamente con grandes movilizaciones de estudiantes, de docentes y auxiliares logramos que la gratuidad del boleto estudiantil para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, desde jardín de infante hasta la universidad. Déjame meter un aviso, ahora que nombraste el boleto estudiantil y el sistema educativo y vos sos docente. Si bien hay una posición siempre a favor de los chicos y del estudio, que está perfecto, ¿vos no ves en los grupos políticos que hay juventudes políticas que no están preparadas a veces técnicamente para poder hacer políticas? Te doy un ejemplo. Hay a veces militantes que no leyeron nunca la Constitución y es la columna vertebral de la actividad cívica de un país. Es decir, eso ustedes lo tienen presente porque tiene que ver con el sistema educativo y tiene que ver con lo de las tierras y con todo esto. Sí, por supuesto. Nosotros, los jóvenes que participan del Frente de Izquierda, tienen formación política. Nosotros no arrastramos a la juventud como ovejas, sino que las formamos políticamente. Y muchas cuestiones que tienen que ver con la Constitución, que es una Constitución... Te digo, para que se entienda, sí, el televidente lo puede entender. Por ejemplo, el derecho a propiedad. El derecho a la propiedad que está consagrado en la Constitución en el artículo 17. Es decir, y el derecho a la vivienda que está en el artículo 14. Son dos derechos, fenómeno. Pero ¿cómo decirle a la gente que tiene derecho a tener su vivienda que va a caer sobre el derecho de otro, como el Estado? Si vos decís expropiar, el Estado le va a pagar al dueño de esa tierra para que esta otra gente pueda dividirla y tener cada uno su vivienda. Esa organización de un Estado democrático es lo que por ahí, más allá de cualquier ideología, ¿no es un poco lo que falta? Mira, los 30 años de democracia... Sí. Han demostrado que la Constitución es un papel pintado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que se permite el derecho a huelga, que se permite el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a un salario mínimo vital y móvil. Todas estas cuestiones que son esenciales para la vida de una familia trabajadora, hoy no se cumplen para la mayoría. Tenemos un 40% de pobreza en la Argentina, un 50% en Moreno, la gente no tiene acceso a la vivienda, hay un déficit de 1 millón de viviendas, es decir que hay familias que están hacinadas viviendo en una misma casa, sí, o viviendo en el terreno de atrás del terreno de sus padres. O sea, no hay un plan de vivienda, crece la población, no crece el sistema de salud, no tenés acceso a la gratuidad a la salud, o tenés largas esperas en los hospitales o una mala atención por falta de insumos, de personal. Entonces, cuando nosotros planteamos la expropiación de las tierras, hablamos de las tierras ociosas, que no están cumpliendo ningún tipo de función social, que los dueños, a mí no me importa que sean dueños, esas tierras tienen que tener una función social, ser para producir, ser para vivienda, después vemos si le pagamos o no, porque también hay que revisar, ¿han pagado los impuestos los dueños? ¿Cómo la adquirieron a las tierras? ¿La han apropiado pagando alguna vez los impuestos y después han puesto el cartel de vende a nombre suyo? Porque también hay toda una apropiación ilegítima de las tierras cuando son terrenos fiscales. Hay que investigar. Nosotros planteamos, si hay tierras ociosas con pasto de 2 metros, grandes hectáreas, y hay gente que necesita la tierra para construir la vivienda, nosotros vamos a unir esta necesidad con estas tierras ociosas para que puedan, después del loteo, ser adquiridas. Y que estos vecinos que están sin casa, en emergencia habitacional o que están alquilando, con una cuota baja que puedan pagar,
tengan acceso al terreno. Pero nosotros desde el Estado queremos construir las casas también. No queremos dejarle el fardo de construir la casa también a estos vecinos, porque la población crece y si no hay un plan de vivienda va a haber más gente en asentamiento, va a haber más gente en la calle, va a haber más gente hacinada en una misma casa, en una pieza. Yo he visto familias separadas de sus hijos, padres separados de sus hijos porque viven en una habitación de 2x2, sin baño, y se tienen que bañar ahí adentro. Entonces prefieren tener a sus hijos con familiares a tenerlos ahí amontonados. Entonces acá hay una situación social muy grave, que la expropiación es una solución al problema de la vivienda. Como también planteamos la expropiación de empresas parasitarias, como el caso del monopolio de la Perlita, del monopolio del Trébol, que reciben millonarios subsidios del Estado, en el caso de la Perlita del Estado Nacional, y brindan un servicio deficiente, no cumplen con la normativa legal de brindar un servicio con colectivos de piso bajo para la gente con movilidad reducida, que no cumplen con el tema de que tienen que tener aire acondicionado para que uno viaje más cómodo, con mayor calidad, con motor trasero para que el chofer tenga mejores condiciones de trabajo, porque el motor delantero produce interferencia sonora y insalubridad porque aspira los gases del motor. En cambio, estando atrás el motor, el ruido es atrás y no aspira los gases. O sea, todo un montón de cuestiones que este monopolio de la Perlita no cumple. Nosotros planteamos la expropiación, porque el Estado está poniendo 300 millones de pesos al año, financia el 70% de los ingresos de la Perlita, el otro 30% se financia con el pago del boleto de los usuarios. Por lo tanto, si el 70% lo pone el Estado, que la empresa sea estatal, hay que pegarle una patada a los Prieto y a Cristina Mesa, porque han sido empresarios ineficientes que se han robado los subsidios del Estado y deberían ser enjuiciados y encarcelados. Y nosotros planteamos la expropiación. Este año presenté el proyecto y fue bloqueado por los 22 concejales del Frente Renovador, del Frente para la Victoria y del Frente Cambiemos de Macri, y también por el Frente Progresista. Ninguno apoyó la expropiación de la Perlita porque todos defienden a los empresarios, salvo el Frente de Izquierda, que es la única alternativa que hoy tienen los trabajadores de votar el 25 de octubre. Bueno, te agradecemos la presencia acá en Canal 6. Rodrigo Amoroso, candidato a intendente acá por el Frente de Izquierda en Moreno. Muchas gracias. Gracias a vos, Omar. Seguimos con la programación de Canal 6.